Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, opinarles y enmarcarles las cuestiones de actualidad que nos afectan. Todo ello con valentía y con rigor y dentro de un ambiente general de libertades. Esto no es una telepedro, ya lo irán notando. Empezamos con las negociaciones en Estambul entre Rusia y Ucrania. Son las primeras con resultados y las primeras sin resultados o con ellos en los 3 años que dura la guerra. Han tenido lugar en Estambul, sin Putin y sin Zelensky. Ha habido tensiones, los ucranianos acusan a Rusia de haber puesto sobre la mesa asuntos nuevos que no estaban previstos y lo más relevante es que las partes han llegado a un acuerdo para intercambiarse 2.000 prisioneros de la guerra, por cada bando, 2.000 por el lado ucraniano y 2.000 por el lado ruso. El ansiado alto el fuego en Ucrania aún está lejano, según dice el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que apunta que la única manera de avanzar en ese terreno es entre Trump y Putin. Así es que Marco Rubio ha enfriado la expectativa de un alto el fuego inmediato en Ucrania. Bien, y dejamos las conversaciones entre estos dos países en guerra para hablarles de otras cosas que verán que son de interés. Por ejemplo, esa ONG Open Arms, que ha hecho su modus vivendi, el recoger gentes en el mar de inmigrantes ilegales que procuran llegar a territorio europeo. Bueno, pues verán, Open Arms ha recorrido más de 1.800 kilómetros para recoger a unas decenas de ilegales justo frente a las costas tunecinas, para que vean cómo funciona este gran negocio que también algunos han diseñado a propósito de la inmigración ilegal que sale de las costas africanas con destino a Europa. Bueno, y quiero que escuchen lo que decía Jorge Buxadé, el eurodiputado de Vox, pidiendo la dimisión de Ursula von der Leyen por el Pfizer Gate. Pfizer es la multinacional que vendió inmensas cantidades de vacunas en tiempos COVID a la Unión Europea. Ha habido una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que va a obligar tarde o temprano a que la señora Ursula von der Leyen permita que otros conozcamos, en aras de la transparencia que debería ser la guía de las maneras de hacer en Europa, sus conversaciones, sus correos con Albert Bourla, que es el gran jefe de Pfizer. Y decía Buxadé que si no lo hace, y está ya muy pillada para que lo tenga que hacer, hay que exigir la dimisión de Ursula von der Leyen. Sabemos que es un contrato millonario que se produce en medio de la crisis del coronavirus. Conocemos esas comunicaciones precisamente por declaraciones del consejero delegado de Pfizer. Y el Tribunal de Justicia la ha condenado. Por supuesto, Ursula von der Leyen debe dimitir. Nosotros ya hace 2 semanas, como Grupo Patriots y Vox en el Parlamento Europeo, hemos pedido una comisión de investigación sobre Bruselas, sobre el funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea. Bruselas es una ciénaga de corrupción, de abuso de poder, de interferencia en procesos legislativos, como ha sucedido en Rumanía, como se intentó en Alemania. Tenemos interferencia de estados extranjeros. Bueno, y 2 cosas importantes que hay que conocer a propósito de la DANA. En primer lugar, el Gobierno de España regaló 761.000 euros a Marruecos para que se dotara de una alerta contra inundaciones. Y eso se produjo 15 días antes de nuestra DANA. Así es que a lo mejor ese dinero estaba mejor invertido aquí que en Marruecos, en mi opinión, desde luego. Al mismo tiempo, y respecto de la DANA, es la Fiscalía la que ahora propone judicializar la filtración de una llamada entre la EMET, que depende, la Agencia Estatal de la Meteorología, depende del Gobierno, y el 112 de emergencias el día de la DANA. La agencia estatal había denunciado que se podía haber cometido un delito ante la difusión de la conversación y que esta era de carácter reservado entre 2 trabajadoras de ambos 2 lugares, el 112 y la EMET. Ahora me temo que este secreto a voces va a saltar y va a ser judicializado, de lo cual me alegro muchísimo. Bueno, y dicho esto sobre la DANA, tiene también que saber que se ha ratificado la prisión provisional comunicada y sin fianza
contra Óscar Sánchez, que fue el jefe de la UCO en Madrid y que tenía, cobraba de determinadas organizaciones de la droga para ayudarles a colar esa droga por algunos puertos españoles, sobre todo Algeciras, ¿verdad? Y que este es el que tenía la casa emparedada de billetes, fruto de esos acuerdos con las organizaciones de las narcobandas y que se había forrado con todo eso. Y bueno, hoy hemos sabido, Sandro Rosell fue presidente del Barça, y no por serlo, sino por sus actividades en Brasil, cuando estaba al frente de una de las grandes patrocinadoras deportivas, Nike. Este hombre fue a la cárcel, no se demostró nada contra él y 650 y tantos días después de estar en la cárcel salió, le dejaron en libertad y mire, pues ya está. Así es que ahora váyase usted a su casa que no tenemos nada contra usted. Y le han reconocido el derecho a que sea indemnizado con 232.500 euros por el tiempo que estuvo en prisión sin que luego se haya conseguido nada en su contra por parte de la investigación. Después de destrozarle el jardín, hacer 30.000 agujeros porque presumían que tendría dinero escondido allí, que esto no fue así. De manera que hemos hecho la división y la indemnización que propone la justicia por ese tiempo indebido en la cárcel de Sandro Rosell le sale pues a más de 300 euros el día. Eso es la indemnización, que en un caso de estos es interesante saberlo, ¿verdad? La que le conceden a Rosell o a cualquier otro que indebidamente haya pasado un tiempo tan largo, 650 y tantos días en la cárcel. Bueno, y hay un asunto preocupante en Cataluña y es el llamado caso Pericot catalán. Hay un expediente abierto por parte de la Generalitat para aclarar qué pasó con una menor, una chica de 12 años, que fue víctima de una red de pederastia. La adolescente fue captada por un hombre de 40 años a través de una aplicación de citas y luego fue agredida sexualmente, tanto por él como por al menos otros 5 hombres. El cabecilla de esta red, de nombre Teófilo, la usó para conseguir incluso nuevas víctimas, según dice la investigación abierta por la Generalitat. La menor estaba protegida, supuestamente protegida, por el paraguas de la Generalitat, que era quien ejercía el papel de guardia y custodia de esta chica. Bueno, veremos a ver cómo termina esta investigación. Bastante lamentable todo este suceso, ¿verdad?, que ahora van a conocer en profundidad. Nuevo caso de abuso sexual a menores tutelados, en esta ocasión bajo el paraguas de la Generalidad de Cataluña. Una menor de 12 años que vivía en un centro de menores fue agredida y abusada sexualmente en múltiples ocasiones entre 2020 y 2021 al ser captada por una red pederasta. El episodio ha sido denominado como el caso Pericot catalán, ya que el principal acusado ofrecía a la menor a otros hombres para que también la violaran en un piso de Barcelona. Fue captada a través de una aplicación de citas en Internet, donde conoció al acusado, que se ganó su confianza para luego pedirle fotos y vídeos, y finalmente mantener relaciones sexuales con ella. Acabó ofreciéndola a otros adultos a cambio de dinero y grabando las violaciones. Fue la propia menor la que denunció lo ocurrido en 2021, y ahora la Fiscalía pide 107 años de prisión para el acusado. Hay otros 16 detenidos y 14 investigados. El caso de la menor ha llevado a los Mossos a descubrir una enorme red pederasta con otras 25 víctimas de entre 12 y 17 años. Aparte de la vía judicial, todavía está por ver si la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalidad de Gaia, que acogía a la menor en uno de sus centros, y las personas al frente del organismo asumen algún tipo de responsabilidad. Esquerra Republicana gobernaba en aquel entonces. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión comparecerá en el Parlamento para dar explicaciones, aunque no lo hará hasta el mes de junio. La Generalidad se personará en la causa. En cualquier caso, cabe hacer una reflexión sobre el sistema de tutelaje público, pues ya son 9 las comunidades autónomas en las que se han producido cientos de casos de abusos sexuales a menores tutelados. Es un verdadero escándalo, porque cuando una administración ejerce la tutela efectiva de un menor, pues tiene que comprometerse a ejercer la tutela efectiva de un menor y evitar que sea utilizado en todo tipo de redes, tanto esta de Cataluña como las que antes vimos en Valencia, en Baleares y en tantos otros lugares.
Y ya saben que a mí me preocupa mucho el tema de la droga, ya saben que tenemos que juntos darle la vuelta a este asunto, tenemos que conseguir que los partidos políticos se impregnen de esa necesidad, lo asuman en sus programas políticos y lo sometan a los ciudadanos el día que votemos. De momento lo que tenemos es un país bastante flaco en cuanto a su defensa, la defensa de la sociedad. La ley dice que son delitos contra la salud. Bueno, ya no lo son. También habrá algunos que sí, de acuerdo, pero en general son delitos contra la seguridad de todos nosotros y que nos pueden llevar a un horizonte en el que en este país, en algunas zonas del país, sean más poderosas las narcobandas que las fuerzas de seguridad del Estado, y que los tribunales, y que las fiscalías, y que los jueces, y eso es lo que no podemos consentir. ¿Qué podemos hacer? Pues modestamente los periodistas irles ofreciendo a ustedes imágenes ciertas, sin ninguna duda, de cómo está la droga en este país. Y eso es lo que hago yo, para convencerles de algo que me parece primordial, en serio, que cambiemos el paso para protegernos del avance de estas narcobandas en España. Hoy traigo imágenes de la caída de dos organizaciones internacionales dedicadas al tráfico de drogas que operaban en España y que eran especialistas en lo que se llama vuelcos. Los vuelcos son los robos de unos a otros. Han tenido lugar, estas dos organizaciones operaban desde la provincia de Málaga, hay 10 detenidos. ¿Y qué es lo que han encontrado la policía en este caso? Pues lo que ha encontrado en las dependencias de estas dos organizaciones son grandes cantidades de armas con las que producían los vuelcos, se supone, y con las que protegían lo que ellos robaban o tenían en materia de drogas, ¿no? Además de eso, pues ya saben, mucho dinero en efectivo y una gran cantidad, 10 detenidos, es una gran cantidad de personas que estaban involucradas en este asunto. En la provincia, fíjense, tienen que descerrajar termos para ver dónde escondían las drogas, las armas y todo lo que ven ahí. Las imágenes lo dicen todo, ¿verdad?, de cómo estamos de podridos por este tema de la droga. Nos vamos de Málaga a Cádiz y les cuento que en Cádiz han sido detenidas 2 personas por una plantación ilegal en Villamartín, en Cádiz. Han sido detenidas 2 personas acusados de tráfico de droga, fíjense qué plantel tenían ahí, y cómo no, de lo de siempre. Pues pinchazo fraudulento a fraude eléctrico, que es como se denomina el delito, pues pinchazo ilegal en la red eléctrica que pagamos todos para que esas plantitas crezcan lo más deprisa posible y acaben siendo un elemento con el que producir beneficios. Esa es la historia en la que está pues media España, por lo que parece. En el mundo rural hay muchísimas de estas plantaciones y muchísimos de esos enganches ilegales que les permiten robar la electricidad para calentar estos jardines de la droga. Y de que la droga es un problema da fe pues lo que ha dicho hoy el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que hacía balance de la delincuencia que corre por Madrid, donde hay un avance de los delitos cibernéticos o cibernéticos, pero a mí me ha llamado poderosamente la atención que el Gobierno reconozca que el tráfico de drogas en la Comunidad de Madrid se ha disparado un 19 y pico por ciento, cerca del 20%, en el primer trimestre de este año 2025. Y ahora, si alguien quiere, que venga aquí y nos diga que la droga no es un problema. Nosotros ya estamos perfectamente pertrechados de conocimiento respecto de lo que deberíamos hacer con el tema de la droga si queremos ser un país donde no estemos amenazados por las narcobandas de tráfico de drogas. Bien, y deciros que hago una apelación para que reflexionéis sobre cómo vamos mejor, difundiendo esas ideas que compartimos vosotros y nosotros. Y lo seguimos haciendo como ahora, o si decidís darnos la confianza de ser vuestra correa de transmisión para que, pues haciéndonos un poco más fuertes, podamos llegar a más y más españoles y que puedan compartir esas ideas que ya tenemos nosotros compartidas, ellos también, que ahora mismo pues muchos no nos ven, otros ni siquiera saben que aquí van a encontrar otro nutriente informativo. ¿Cómo hacemos eso? Pues es muy simple.
Daros de alta en el Club de Amigos del Toro Televisión, apoyadnos, que es la mejor manera de hacer prosperar esas ideas compartidas que tenemos. Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. ...19:50 abrimos nuestra mesa de análisis político y lo correcto es que yo presente a estos dos estupendos analistas políticos que cada vez reúnen la condición de ser periodistas y de estar pendientes de lo que pasa. Don Roberto Granda, muy buenas tardes. Buenas tardes de viernes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra mucho. Don Josué Cárdenas. Pues aquí estamos. Siguen en Periodista Digital. Eso es, ahí cada día dando la matraca. Todo, dándolo todo. Eso es, dando la matraca para los malos y dando aliento a los buenos. Vaya semanita, ¿eh? Con los motes, con los WhatsApps. Los WhatsApps, estupendo los WhatsApps. Eso nos ha hecho reír bastante, ¿no? Sí, bueno, sí, es verdad que si no fuese porque es el gobierno de España sería bastante cómico. Y la aparición de nuevos personajes en esta basura infecta de corrupción que nos parece que nos rodea. Es el caso de Santos Cerdán, que ahora mismo es el número 3 del PSOE, y ya veremos por cuánto el tiempo, porque parece que hay muchos ya que le señalan. Va con frecuencia al Ministerio de Ábalos para pedir contratos gracias a Koldo. Hay conversaciones grabadas, ojo, atención, por Koldo, en las que se le sitúa a Cerdán como una pieza clave en el entramado de comisiones y de amañar ciertos concursos para recibir obra pública. Véanlo. Demoledor. Así han calificado los investigadores de la UCO de la Guardia Civil el documento que han elaborado en los últimos meses sobre el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El informe, que se entregará en las próximas semanas al Tribunal Supremo, desvela la implicación del número 2 del PSOE en el cobro de mordidas dentro de la trama del caso Koldo. De hecho, lo califican como pieza clave dentro de un entramado que se dedicaba presuntamente al cobro de comisiones ilegales a empresas a cambio de la concesión de obras, actuando como una organización criminal. La UCO ha recogido conversaciones que evidencian la estrecha relación de Santos Cerdán con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, con su hombre de confianza Koldo García y con el empresario Víctor de Aldama, y aseguran que el regalo de un Audi y un Volvo para Santos Cerdán y su mujer es la mínima parte de lo que se recoge en el informe de casi un centenar de páginas. Según fuentes de la investigación consultadas por La Sexta, aseguran que la información recogida no solo afectará a Santos Cerdán, sino a una pluralidad de personas y dejará muy claro los indicios de delito que existen. Además, según fuentes conocedoras de los movimientos del secretario de Organización del PSOE y diputado por Navarra, era habitual ver a Santos Cerdán por el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos, sin tener ningún cargo en el Ejecutivo. Cerdán se desplazaba hasta el Ministerio para estar al tanto de proyectos de obras del Gobierno, interesándose sobre todo por las infraestructuras para el norte de España. Como el que va a la pescadería, ¿a cuánto está el vero? ¿A cuánto está? Pues lo mismo, parecido. Por cierto, hoy ha salido, es interesantísimo esto, Zapatero, le dicen, hombre, llamar pájara a Margarita Robles, dicen, hombre, eso no es un insulto, eso dice bien de su inteligencia. Sí, a mí me parece un adjetivo completamente, bastante divertido, ¿no? Pero, pues ahí lo dejo, claro, ahí lo dejo. Supuesto, y lo habremos utilizado. Yo creo que tiene, pues que es una persona inteligente, lista. Claro, por eso decimos en España, vaya pájaro, ¿eh? Cuando alguien se salta las normas, cuando alguien se cuela en la cola del pan, cuando tal, vaya pájaro, ¿no? Josué. Menos mal que no ha utilizado el de otro animal llamado zorro o zorra, en este caso, para referirse, porque Zapatero lo hubiese justificado igual. El caso es justificar lo injustificable y Margarita Robles a esta hora de la tarde todavía sigue siendo ministra a pesar del desprecio y a pesar de la imagen que tiene su número 1 de ella en el Ejecutivo. Esto es tremendo, o sea, que no les desvíen la atención. Ahora mismo he visto que hay tuits en favor de Santos Cerdán, porque parece ser que un periodista se ha colado, no sé qué ha pasado. De verdad, no se desvíen en la cuestión, hay que exigir responsabilidades. Santos Cerdán está muy señalado, es el hombre del Peugeot, parece que todo ese Peugeot, la banda de Peugeot está manchada por la corrupción, toda la que recuperó a Sánchez para el PSOE está en caminito de Jerez, que se diría en la jerga judicial, y en este caso Aldama ya señaló a Santos Cerdán en su día por recibir dinero en efectivo, coincidiendo con unas obras, por cierto, que él realizó en su casa, y ahora se está investigando si también
también en trama hidrocarburos y en trama Europa. Santos Cerdán ha sido, como muy bien has dicho, la pieza clave que hace de nexo de unión de cada una de las partes. Hay que dar explicaciones y menos excusas. Y dimisiones. Y dimisiones porque es el número 3 del PSOE, nada más y nada menos. Roberto. Zapatero es un tipo muy siniestro. Yo espero que si alguna vez cae Maduro, que eso está por ver, porque estos regímenes se expanden en el tiempo, que acabe una mazmorra en el helicoide o algo así, ¿no? Aunque sea por justicia política, por tantos disidentes que están ahí y que lo están sufriendo. Y luego el caso de, bueno, lo de la pájara esta, hay que tener un poco de dignidad también en la política, decir, bueno, si mi jefe me trata así, o sea, en cualquier otro trabajo a lo mejor uno no aguantaría lo que sí que se aguanta en la política, que es, nada, le quita peso, como diciendo, bueno, fue hace mucho tiempo, tampoco fue hace tanto tiempo. Pero luego lo del caso Koldo, cuando hablamos del caso Koldo, más que el caso Koldo, podría ser el caso Ábalos o el caso PSOE, porque tampoco podemos creer que un portero de puticlub va a ser el cabecilla de una trama tan gigantesca de corrupción. No, hombre, la trama del Puyol que decía Josué, ese coche donde iban para recuperar el control del partido, Santos Cerdán, Sánchez, Koldo, Ábalos, todos esos juntos. Y luego las mascarillas que este tipejo vendía, que esta trama vendía, o sea, el negocio de la muerte, el negocio durante la pandemia, decían, claramente defectuosas. Y lo decía el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. O sea, el Ejecutivo de un PSOE también, de otro PSOE, claro. Uno de los petardos. Sí, uno de los petardos. No, perdona, no. Este era el tocacojones. El tocacojones, efectivamente. Cada uno... Ya, hombre, hay que celebrar el mote. Bien, otro escenario que abrimos a continuación, el fiscal general, Alvarito. Salvemos al soldado Alvarito. Están ahí intentando salvarlo, a ver si un año más, a ver si... Pero continúa, tú tal. Bueno, lo dejarán caer. Yo creo que así que aparezca el informe de la UCO, en el que tanto la UCO como los agentes que saben algo de todo esto, pues le sitúan como que tuvo una actuación preeminente en la filtración de los datos del pareja de Ayuso. Los agentes de la UCO se reafirman en el Supremo. Citados en calidad de peritos, los dos agentes de la Guardia Civil han ratificado que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, tuvo una participación preeminente en la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Fue el pasado 30 de octubre cuando la UCO incautó material del despacho de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Tras analizarlo, los agentes concluyeron que el fiscal general participó directamente en la filtración de datos de Alberto González Amador. Un informe sin fundamento alguno para la defensa del fiscal, que incluso le llevó a pedir al juez la comparecencia de los agentes para que explicasen sus conclusiones. Y aunque inicialmente el magistrado denegó la petición, la sala de apelaciones la aceptó, obligando a citar a los agentes. Hoy en sede judicial han explicado cómo llevaron a cabo el análisis del material incautado y han defendido que su procedimiento fue el mismo que utilizan en cualquier otra causa en la que actúan como policía judicial. Por lo que una vez más se ha puesto en entredicho a la máxima autoridad del Ministerio Fiscal. Y es que la UCO lo tiene claro, asegura que Álvaro García Ortiz tuvo un papel imprescindible en la filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Roberto. Bueno, están pasando cosas que dices tú, bueno, es que parece que esto es una situación atónita, o sea, que nos deja atónitos de decir, esto no pasa en ningún país. La gente dice mucho, esto en cualquier otro país, un país normal, sería para que haya el gobierno para que dimitiera, claro, pero a lo mejor tenemos que interiorizar y asumir que no estamos en un país, lo que mucha gente entiende por normal, porque están pasando cosas que son democráticamente bastante reprochables. Extrañas, sí. Reprochables. Luego los movimientos que hacen con los fiscales también para controlar, están haciendo movimientos como si ellos creían que nunca van a estar en la oposición. Y eso es bastante inquietante. O sea, que están colocando a los suyos, abrochándolos en muchas de las instituciones del Estado, aparte que ya han colonizado todo, y luego un marcaje directo también a los distintos poderes judiciales. ¿Qué dices tú? ¿Esta gente piensa que se va a perpetuar en el poder? ¿Cuáles son las intenciones? Lo de papel preeminente, esto es como decir que Colón tuvo un papel preeminente en la llegada de España-América, que Lamine Yamal ha tenido un papel preeminente en la Liga del Barça, o Neil Armstrong en la llegada a la Luna. O sea, papel preeminente es eso, es la responsabilidad, es el factor determinante para que eso se haya producido. Me encanta el argumentario de la Moncloa con esto de los WhatsApps, porque se está introduciendo el término privado, la vida privada de Sánchez, como la vida privada.
oiga, los informes que este señor filtró, que este señor ha pasado y que tuvo ese papel preeminente, yo creo que públicos precisamente no eran. Todos no teníamos que saber la vida fiscal del novio de la señora Ayuso, por lo tanto, o para todos es privado, o si no, de verdad, creo que cojea ese argumento para toda la izquierda. Es verdad que con lo del fiscal general del Estado, yo me acordaba esta semana con el tema de los WhatsApp, la pájara, el petardo, el no sé qué, ya tuvimos una fiscal general del Estado que llamó maricón al ministro del Interior y el ministro del Interior ahí tragó. Una tenida con Villarejo. Zapatero diría que también es gracioso y que es un calificativo cariñoso, pero para todos los españoles, ya dadas estas alturas, creo que no, y menos para la izquierda, que pone el listón donde lo pone, para Yolanda Díaz, guapa, es un ultraje y es violencia, pues oye, maltratador a Pablo Iglesias, yo no sé cómo lo considerarán. Claro, una cuestión de los WhatsApps, cuando dicen, no, es que esto es una cuestión privada. No, cuestión privada es si le mandara cosas subidas de tono a su mujer, por ejemplo. Pero si están hablando de que una medida de la vivienda es un chollazo para la ocupación, eso interesa a los españoles. Si están hablando sobre el rescate de Europa y que no voy a hablar yo, eso interesa, pero los asuntos de Estado. Los asuntos de Estado no son asuntos privados. Evidentemente. Bueno, hoy nos hemos reído bastante a cuenta de Paradores y de su jefe supremo, que es Óscar López, o que fue Óscar López, cuando dirigía ese momento de que los paradores eran el parador preferido de Ábalos para sus tropelías, dejando latigazos de cocaína en las suites de los de Sigüenza o de Teruel y todo eso. Hoy Óscar López daba cuenta de su actuación al frente de Paradores y Alfonso Serrano, del Partido Popular, ejercía de fiscal y la situación ha sido muy divertida. Óscar López ha negado conocer las fiestas que el exministro Ábalos organizó con prostitutas en paradores de toda España en plena pandemia. La verdad es que como presidente de Paradores jamás tuve conocimiento de ningún acontecimiento de ese tipo, ni en ese parador ni en otros que se han mencionado. Esa es la verdad. Nunca tuve conocimiento de nada así, jamás. Es más, ni un cotilleo, oiga, ni un rumor. Han sido muchas las ocasiones en las que ha negado conocer las fiestas que organizaba Ábalos y asegura que no hay pruebas que demuestren que esos hechos ocurrieron. Nunca, jamás tuve conocimiento de ningún hecho como ese en ninguno de los 4 paradores que van ya, porque es una quiniela, faltan más de 90 todavía, oiga. Nunca, jamás tuve conocimiento de ningún hecho de eso. Nadie me dijo que hubiera nada de eso. Fin, señoría, fin. Pues verá, lo conociera o no lo conociera, el responsable es usted. Usted asume las responsabilidades políticas de lo que se hace bajo su cargo, por lo tanto... Pero primero tendrá que probarse esos hechos. Y si se prueban, señor ministro, ¿dimitirá usted? Tendrá que depurarse responsabilidades. Y si no se prueban, usted tendrá que pedir disculpas. Lo haré encantado, pero lo dudo mucho. El momento más tenso de la comisión de investigación ha llegado con el turno del Partido Popular. Buenos días, señor Serrano. Coca-Cola para todos y algo de comer. Por supuesto, cuando quiere, si quiere, nos tomamos una si quiere después, no tengo ningún problema. Mientras no me invite usted a sobrinas, una Coca-Cola, la que quiera. Óscar López, al frente de la presidencia de Paradores cuando estos hechos ocurrían, ha negado haber tenido conversaciones con la trama. Jamás, nunca en mi vida he hablado con el señor Aldama, jamás. Jamás. Ahí usted lo ve, se acaba la conversación. Después de esa gestión en la que Coldo le pasa el teléfono a Aldama, usted me dice, yo nunca he tenido ningún contacto con el señor Aldama, ni he vuelto a hacer más gestiones con el señor Coldo. Nunca, y así de tranquilo se lo digo. Desde el PP exigen más explicaciones y no descartan volver a citarle. Pues no sé por qué será, pero parece que el director del parador de Sigüenza boicoteó que los compañeros de The Objective pudieran hablarse con uno de los testigos que, estaba dispuesto a contar lo que había pasado. El director de Paradores persiguió a 3 periodistas por la localidad, por Sigüenza, para impedir que grabasen una entrevista. Fuerte. Muy fuerte. Es la primera vez, creo, en la historia, ¿eh? A lo mejor hay algún precedente en el que la izquierda, en lugar de tener en cuenta el testimonio de un trabajador, se pone al lado del director, se pone al lado del presidente de Paradores, de Óscar López. Es tremendo. O sea, en lugar de oye, pues al menos vamos a escuchar a los trabajadores y las denuncias de cómo la lámpara destrozada, la pared se tuvo que volver a limpiar, eso es lo que pintar, perdón, eso es lo que han contado en The Objective, había vino, había de todo. O sea, eso... Latigazos de coca. Latigazos de coca, o sea, lo de esa habitación, oye, pues vamos a escuchar a los trabajadores, pero ese miedo, ese impedir que periodistas hagan su trabajo, me parece tremendo. Luego, ver a Óscar López negar jamás, como la canción de Camilo VI, la relación con Aldama. Oye, ya negaron que Aldama haya estado en la sede del PSOE, ya negaron que Sánchez conociera a Aldama, y hemos visto fotos, hemos visto que el 23 de julio Aldama estuvo en la sede del PSOE.
Yo los jamás utilizaría un término un pelín menos rotundo, porque la hemeroteca, ojo. Sí, porque Aldama tiende a cabrearse cuando alguien dice un jamás más de la cuenta. Ya veremos el lunes a ver cómo quedan los jamases de Óscar López. Además dice, pero bueno, es que han salido solamente 4 paradores, como si fueran pocos. Claro, es que quedan muchos todavía. Verdad, ¿Pero qué quiere hacer la guía Repsol de paradores a lo largo de donde ha parado Ábalos en cada uno? Claro. Se protegen entre ellos, pero la verdad que hay que tener muy pocos escrúpulos morales y ser muy golfo para, en plena pandemia, iba a decir cerrar un parador, no, porque estaban cerrados, abrir un parador y cerrarlo para ellos, para montar sus fiestas ahí con... Sin registrarse. Claro, hombre, o con nombres falsos, como hacen... A ver quién puede. Y no entiendo por qué en la dialéctica que utilizan los ministros y la gente del PSOE no cabe el hecho de decir, esto es repugnante, pedimos perdón. Ya. O sea, Ábalos no es nuestro, la típica, ¿no?, expresión de es un garbanzo negro, no es de los nuestros, esto es intolerable, claro. pero esto de negar, de taparlo, de ponerse nervioso, las caras de Pilar Alegría, las muecas, Óscar López hoy nervioso. Oiga, mire, pidan perdón a la ciudadanía porque un señor llegó a ministro, le pusieron de número 2 y se dedicaba a estas cosas. Y dimitan, hagan actos de contrición y váyanse. ¿Sabes por qué Óscar Puente llegó a ser el número 1 en paradores? Porque lo quiso Ábalos. Claro. Y hay que recordar que estas bacanales, estas fiestas con vino, cocaína, producto y tal, se hacían mientras desde la tele y medios nos estaban diciendo en Navidad, en la comida, los comensales separados, a la abuela sentada en la esquina, abre las ventanas para que el aire corra y tal y cual. Si hay alguno que no esté vacunado, mándalo a su casa. Y el PSOE legislando contra la prostitución. Bueno, el PSOE intentando... Y uno que se llama Alberto Núñez Feijóo, a la sazón presidente de la Xunta de Galicia, prohibiendo la entrada a Galicia a los que no estuvieran vacunados. También. Hay que acordarse de todo. Bueno, una noticia que para algunos será frustrante, pero no es más que frustrante hoy, porque eso cambiará. Proviene del juzgado del juez Peinado. Han levantado la imputación al que fuera rector de la Complutense, Goyache, y al que fuera el contratista de Begoña Gómez en el Instituto de Empresa, Juan José Güemes. Eso lo ha decidido el juez Peinado. Pero la Audiencia Provincial de Madrid le ha ordenado al juez Peinado que no investigue la posible participación de Begoña Gómez en el asunto de las ayudas de Air Europa. Vamos a verlo. Nuevo giro de guión en el caso más cercano a Pedro Sánchez. En un auto de hace unas horas, la Audiencia Provincial de Madrid deriva las investigaciones del juez Peinado por el camino de la mujer del presidente. Los jueces advierten que se podría deducir que Begoña Gómez podría haberse aprovechado de su condición como esposa del presidente del gobierno para vender favores a cambio de contraprestaciones de cara a proyectar su carrera profesional. Por este motivo mantienen la imputación del empresario Juan Carlos Barrabés, ya que sin sus empresas lanzar la supuesta excelencia profesional de Begoña Gómez no hubiese sido posible, haciendo una desviación de poder. Los magistrados también avalan los interrogatorios al presidente, pero ven innecesario pasárselo a las partes. La Audiencia Provincial de Madrid advierte al juez Peinado por tercera vez que no pide información a la SEPI por el rescate de Air Europa y levantan las imputaciones del rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y la de Juan José Güemes, director del Instituto de Empresa. No tenían fundamento. Que no pueda investigar el juez Peinado a Begoña Gómez por su relación con las ayudas no significa que eso no tenga que ser investigado, y seguro que lo será, porque es evidente, cada vez va saliendo más material, es evidente que alguien tocará esa tecla y que eso acabará en manos de la justicia, como no puede ser de otra manera. Por cierto, hoy hay una publicación del digital El Español en el que la hija de Carmen Pano, que fue novia de Aldama, si yo ya no me he perdido en todo este lío, y que dijo o dice haber visto personalmente cómo pues le entregaban en Europa, Globalia, una bolsa con cerca de 500.000 euros para ser entregados a Ábalos. Y esto sí que es, pues ya veremos qué queda de esa información, pero sí que es un giro copernicano. Sí, un giro copernicano en el propio Diario Español, que cuando salían las primeras informaciones sobre Ábalos, Pedro J. hacía editoriales y le invitaba a premios defendiéndole, y la verdad que estaban muy cercanos a la figura de Ábalos, y ahora, pues oye, bienvenidos a la investigación y al hecho de a la luz de lo que es Ábalos, y la verdad que la información, bueno, habrá que seguir investigando. Yo, que hayamos pasado de soslayo, muchos españoles ni siquiera se han dado cuenta, porque muchos medios de comunicación no le dan voz al hecho de que 90.000 euros llegasen a
a la sede del PSOE en efectivo y que esto lo haya testigado Aldama y que por este testimonio haya salido antes de prisión y que se le haya dado bueno, pues veracidad, creo que es reseñable. Si ahora le añadimos que por el tema de Europa no solo se llevó un chalet Ábalos en Marbella, sino que además se llevó 500.000 euros, pues nada, lo de Europa de verdad... Yo creo que puede ser la tumba del gobierno, porque ahí está implicada Begoña y está implicada Ábalos, y sobre todo en Consejo de Ministros quien aprueba esto es Pedro Sánchez, por lo tanto era conocedor, y ya hemos visto que en los WhatsApps de Europa se habla. Sí. Los WhatsApps demuestran que medio gobierno estaba en época de pandemia no pendientes del comité científico que no apareció nunca, estaban pendientes de que a Air Europa le dieran en tiempo y forma lo antes posible, porque está el hombre muy apurado. Y de hacer mociones de censura también, en gobiernos regionales y tal. Y en el caso de Begoña yo veo que se están poniendo muchos palos en las ruedas a toda esta investigación. Desde el principio han atacado a los medios de comunicación que intentaron sacar, decían, estos son recortes de prensa, titulares, han atacado de forma obscena, sí, de forma obscena al juez Peinado, han puesto toda su maquinaria mediática de comisarios a lanzar la opinión sincronizada con argumentario de Moncloa. Han hecho manifiestos diciendo que esto era la ultraderecha, tal y cual, reputadas periodistas de televisión española y los abajo firmantes habituales, todo eso. Yo creo que no van a poder porque al final es un partido tan corrupto de la raíz a la copa, ¿no? El árbol del PSOE, que por mucho que intenten ponerle trabas, esto va a salir adelante. Hay que pensar que empezó desde una información muy pequeñita y al final ha ido creciendo y a pesar de que lo han intentado frenar por todos los medios, no están pudiendo, o sea que yo espero que no puedan. En las pasadas europeas pasearon a Begoña en campaña electoral, repartieron pulseras Free Begoña, ahora la tiene muy escondida, porque no sabe dónde está. Está muy bien eso. Bueno, esta es una noticia relevante. Tiene que ver con el caso del Hermanísimo y es uno que se pone a buen recaudo. El que hasta ahora era el gran jefe de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que también es secretario general del PSOE en Extremadura, a lo mejor por el contrato del Hermanísimo, ha anunciado hoy que de manera inmediata, tiene mucha prisa, se incorpora a la Asamblea de Extremadura y por lo tanto tiene que dejar, mal que le pese, la Diputación de Badajoz. En pocas palabras, y con la mala uva que uno tiene que acreditar en estos casos. Busca la protección de la condición de diputado en Extremadura porque llega la fase en la que los acusados se tienen que sentar en el banquillo. Y es mejor ser aforado porque entonces escapa de esas avatares y pasa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. ¿Eso le favorecerá? No lo sé. Vamos a escucharle para que ustedes vean cómo se justifica un político. Trasladarles mi decisión de incorporarme de forma inmediata a la Asamblea de Extremadura. Quiero estar en el debate sobre el estado de la región, quiero confrontar políticas, pero muy especialmente quiero trasladar las propuestas y el proyecto del Partido Socialista. No implica inmunidad estar en la Asamblea de Extremadura. Por lo tanto, el procedimiento judicial seguirá su cauce en la instancia que corresponda. Tramposillo. Implica aforamiento. ¿Nos vamos entendiendo? Y que lo tuyo ya no lo ve el tribunal, el mismo tribunal que verá lo del Hermanísimo, sino que lo verá el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y eso es sacar ventaja. Absolutamente. O sea, además en la cadena SER, este señor dio unas declaraciones que hasta que no acabase todo el procedimiento judicial no iba a hacer este cambio que acaba de hacer. Pero claro, es que en el Partido Socialista, si me presentan a alguien que cumpla su palabra y que, oye, prometa algo y luego lo determine, pues, oye, a lo mejor me hago una foto con él, la subo a Twitter y seguro que tiene muchos me gusta. Lo he encontrado, como Diógenes con la lamparilla, buscando al socialista que tiene palabra, ¿no? Eso es, sí, el eslabón perdido. Es que ha visto afuera que hace mucho frío y busca el calor del establo, que es el aforamiento. Claro. Es que estos son los chanchullos políticos habituales, pero da vergüenza. Luego dicen, no, es que la ciudadanía se desentiende de la política, está desencantada. Hombre, con estos representantes públicos es absolutamente lógico. O sea, esto sí que es fango político. La palabra deja de moda, ¿no? Esto sí que lo veo yo más que fango, letrina. Revilla y el acto de conciliación con los representantes del rey emérito, de Juan Carlos I. Revilla ha dicho que no se retracta y que, bueno, ahora deja las cosas a lo que quiera hacer
el emérito, si decide querellarse contra Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria, o no. Esto es lo que decía Revilla. Pero estoy tranquilo, porque yo deliberadamente jamás he hecho nada que no crea en ello firmemente. Hemos tenido una cierta empatía, pero cuando se te cae esa imagen que tienes de este hombre, pues la obligación de cualquier persona como yo, que no se puede callar las injusticias, es decirlo. Punto. Y no sé si hubiéramos podido llegar a algún acuerdo. No creo, porque yo no rectifico en nada de lo que mis convicciones personales me hacen pensar que estoy en lo cierto. Bueno, no se puede callar las injusticias, dice el pájaro. Y ha estado siempre de comparsa el PSOE. Llevando anchoucas a Zarzuela, a Moncloa, y a donde ¿Cómo tocara? se puede ser tan sinvergüenza? Es que es alucinante. Y fijaste la cantidad de micrófonos que había de Televisión Española, ¿no? Sí, era el tema del día, claramente. Todos. Claramente, claro, todo lo que puede hacer daño a la monarquía, ellos ahí están. Eso es la versión light de la familia de la tele, que tiene tanto éxito. Bueno, que parece que va a acabar dentro de nada, la familia menos mal de la tele. La gente ve la redacción abierta y no ve... ¿Qué me dices? Sí, es verdad, y no ven a Belén Esteban y este tipo de cosas. Vamos a ver en qué acaba todo esto. A mí me parece una ópera bufa, una muestra más de distracción entre el monarca, que ahora creo que está en Sanjenjo, y Revilla, que bueno, que es un enfrentamiento que nunca entenderé, o a ver si nos lo explican un día, porque parecía que había una relación bastante afable, y anda que no ha dicho gente cosas de Juan Carlos como para denunciar a Revilla. Pero a lo mejor alguien considera que era de los míos y ya sabes que no hay cuña que duela más que la de la propia madera. Entonces, lo ha visto como una traición. Eso tiene que ver con esto, ¿verdad, Roberto? Sí, no, duele por eso. A ver, que ataquen los contrarios entra dentro del guión, quiero decir. Al final uno casi es monárquico por oposición. Esto, a ver, ¿quiénes son los republicanos? Y ves el plantel pues que hay. Me hago de lo que sea. Claro, entonces, pues, pero que te ataque quien tú confiabas o que era un amigo, las puñaladas esas traperas como que duelen más. Eso duele más, sí. A mí me ha dolido particularmente esta visión apocalíptica que tiene Sánchez de los gastos de defensa, que nos quiere colar cualquier cosa por gastos de defensa. Pero, hombre, tío, la APP que permite llevar en el móvil el DNI, ¿también no la vas a incluir en los gastos de defensa? Hombre, joder, qué pasada. Vamos a verlo. Mientras el resto de países gastan en municiones, aviones o sistemas antiaéreos ante la amenaza rusa, Sánchez decide meter en el gasto en defensa español el DNI electrónico y su nueva aplicación. En el mismo apartado se mezclan ciberseguridad o inteligencia artificial y tendrá un gasto de 189 millones de euros. Una idea que podría causar revuelo en la OTAN debido a su poca vinculación con las Fuerzas Armadas. Para llegar a ese famoso 2% en gasto en defensa exigido por la Alianza Atlántica, España invertirá 10.000 millones de euros. Mientras que expertos y militares piden renovar obsoletos aviones, construir nuevos buques o comprar munición de largo alcance, Sánchez ha decidido colocar parte de su agenda política para no despertar recelos en el seno del gobierno de coalición y sus socios. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Medicamentos, subidas de sueldos a militares, renovación de vías férreas e incluso política medioambiental. También pidió a la Unión Europea ir más allá y explorar nuevas vías de financiación que tengan deuda común. Por ahora Bruselas se abre a explorarla, pero sin mayor interés. Ya irán conociendo en la OTAN a Pedro Sánchez. Roberto. Va a acabar metiendo los tapones de las botellas también en lo del gasto. A ver, la OTAN ha dicho que tiene que llegar al famoso 2%, se supone incluso que puede que lleguen a pedir el 3%. Entonces el que tiene tantos problemas como la industria armamentística, que no sabe de dónde sacarlo, intenta comprar balas a Israel, se lo boicotean sus propios socios. O sea, intenta en esta industria, en Eibar, en Asturias, se podía hacer la fábrica de Truya, pero Sánchez pues no quiere, no le gusta tampoco el término rearme. Y luego España sí que es verdad que se debería renovar en algunos aspectos. Cuando le dijo a Zelensky, sí, no te preocupes que te voy a dar yo unos Leopard y tal, y le dio unos carros de combate que tenían más kilómetros con Seat Panda, estaban destrozados, no valían ni para disparar ni para nada. Se tuvieron que rearmar, porque estaban desarmados. Claro, los tuvieron que volver a hacer nuevos casi. Sánchez tiene dos almas, como en muchas cosas, ¿no? Y le cuesta muchas veces. Por un lado, le encantaría que, si esto de Begoña sigue cercándose, el hermano,
pues tener un puesto en la OTAN o en una de estas organizaciones, y por tanto venderse como un hombre militarista y tal, pero por la otra tiene el alma de ¿qué ministerio suprimiría usted? El de defensa. Tiene el alma de Oriol Junqueras, que decía que le gustaría que Cataluña fuese como Costa Rica y que no tuviese ejército, ¿no? Y toda su política de defensa se resume en criticar que Israel vaya a Eurovisión. O sea, esto es todo lo que en defensa comprende que Sánchez nos tenemos que defender. Yo creo sinceramente que España está amenazada, o sea, España por su situación geoestratégica merece una defensa en orden, una defensa en paz, y que creo que hay que negociar con la OTAN que, por ejemplo, territorios como Ceuta y Melilla estén amparados, que todavía la OTAN no lo reconoce como defensa. Ahí es donde debería estar exigiendo Pedro Sánchez una defensa ante la amenaza marroquí, ante la amenaza del Magreb, ¿no? Entonces, ante la avalancha migratoria, ante un montón de escenarios que hay que frenar y que no se solucionan con reparto de magdalenas, que es lo que muchas veces el ejército español ha estado haciendo en Afganistán y en otros sitios, sino con una política seria y sensata. No, o sea, lo de Pepe Mújica, de mientras un niño pase hambre, que no se gaste en balas, pues es muy bonito, ¿no? Y para una pared así en un colegio queda muy bien, pero vámonos a la realidad y establezcamos que, hombre, un gobierno sin defensa, pues eso, un país sin defensa es un país muy pequeño y un país sin trascendencia ninguna. A Sánchez le sobraba el Ministerio de Defensa y ahora tampoco es que le dé mucha importancia, lo demuestra porque ha puesto de ministra de Defensa a una señora Cumilla, que dice que se mete con un uniforme en la cama y que la llama pájara. Ha puesto a la pájara. La pájara. Bueno, hemos pasado muy deprisa por encima del caso Begoña Gómez. Es verdad que le dicen a Peinado que no puede investigar su relación con Air Europa, pero al mismo tiempo los informes dan la de cal a este asunto, porque dice ahí escrito en lenguaje judicial: vendió favores aprovechando su relación con el presidente Sánchez a cambio de proyectar su carrera académica y su cátedra. Y bueno, pues pone como ejemplo la utilización de Carlos Barrabés, que, como hemos dicho antes, sigue imputado en esa causa. No se me ocurre un epitafio que le puedan hacer a la señora Begoña Gómez más cruel. No. Está muy desaparecida, la verdad. Es un caso que al principio el Partido Socialista creía que paseándola, que mostrándola como víctima iba a sacarle rédito. Luego creyeron que eso de verla por el pasillo de Plaza de Castilla no era lo conveniente y pusieron más defensa. Ahí sí que se gastan en defensa y en miembros y en efectivos, en proteger a Begoña de que los españoles no la veamos, y aún así, gracias al trabajo de Periodista Digital y de OK Diario, pues alguna foto de Begoña la hemos visto en los juzgados. Entonces, ahora, pues claro, yo lo que le pido a los españoles es que no nos dejemos aturullar por tantos casos de corrupción y que a cada uno llamemos las cosas por su nombre, y el caso Begoña sigue siendo un caso flagrante por el tema de Europa, pero también por el tema de la cátedra. Pero para impulsar una carrera académica yo creo que hay que tener alguna titulación que impulsar, ¿no? O algo con lo que apoyar. Hacer unos mimbres un buen cesto, porque ¿qué la van? Bueno, la pueden meter en el Instituto de Estudios Africanos y eso donde estaba, pero eso es un poco chiringuitos donde vamos a colocar ahí. Pero claro, lo de la Complutense, lo de la cátedra, para hacer una cátedra tú tienes que tener algún tipo de algo que te avale, aunque sea, como dicen ahora, un papel que ponga que eres Begoña. El único papel que tenía es el de presidenta del gobierno, como lo llamó Pachi López. Goyache, desimputado, y eso que consintió que le birlaran el software, y eso que consintió que esta señora, sin ninguna titulación, tuviera una cátedra para hacer negocios con ella. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados esta tarde su presencia aquí, sus opiniones sobre todo, y a ustedes su interés y su paciencia. Ahora, eso sí, para ustedes tengo premio. El día en 30 minutos a continuación. El día en 30 minutos. La audiencia provincial le ha dicho al juez Peinado: deje usted de investigar a Begoña Gómez en lo que pudo ser su intervención en las ayudas a Air Europa. Bueno, esto es un hecho que cambia lo relativo a la investigación judicial en ese asunto de Europa de la señora del presidente. Sin embargo, la audiencia provincial da la de cal, porque dice que la señora Begoña Gómez vendió favores aprovechando su relación con el presidente a cambio de proyectar su carrera académica, su cátedra. Ya saben,
y pone como ejemplo la relación con Carlos Barrabés, que sigue imputado en esta causa. Así que deberá ser otra acción judicial la que en su caso investigue la participación de Begoña Gómez en las ayudas que consiguió de este gobierno Air Europa. La decisión de dejar fuera Air Europa se produce en un momento clave en el que se habían revelado unos mensajes que comprometían mucho la implicación personal de Pedro Sánchez y que las acusaciones populares estaban pidiendo incluir en esa causa. El juez también deja fuera todo lo relativo al Instituto de Empresa y pide desimputar al rector de la Complutense de Madrid, a Joaquín Goyache, una de las piezas hasta ahora claves en esta causa. Nuevo giro de guión en el caso más cercano a Pedro Sánchez. En un auto de hace unas horas, la Audiencia Provincial de Madrid deriva las investigaciones del juez Peinado por el camino de la mujer del presidente. Los jueces advierten que se podría deducir que Begoña Gómez podría haberse aprovechado de su condición como esposa del presidente del gobierno para vender favores a cambio de contraprestaciones de cara a proyectar su carrera profesional. Por este motivo, mantienen la imputación del empresario Juan Carlos Barrabés, ya que sin sus empresas, lanzar la supuesta excelencia profesional de Begoña Gómez no hubiese sido posible, haciendo una desviación de poder. Los magistrados también avalan los interrogatorios al presidente, pero ven innecesario pasárselo a las partes. La Audiencia Provincial de Madrid advierte al juez Peinado por tercera vez que no pide información a la SEPI por el rescate de Air Europa y levantan las imputaciones del rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y la de Juan José Güemes, director del Instituto de Empresa. No tenían fundamento. Y seguimos conociendo novedades sobre ese informe de la UCO que señalaría ahora a Santos Cerdán como una pieza clave dentro del caso Koldo. Koldo, precisamente, el exasesor de Ábalos, habría sido la persona que le habría abierto la puerta al Ministerio de Transportes, que frecuentaba con asiduidad para ver de primera mano cuáles eran las licitaciones de obra pública que iban a salir. Ese informe de la UCO, que podría ver la luz en las próximas 2 o 3 semanas, ojo, porque podría señalar y comprometer a más aforados. Demoledor. Así han calificado los investigadores de la UCO de la Guardia Civil el documento que han elaborado en los últimos meses sobre el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El informe, que se entregará en las próximas semanas al Tribunal Supremo, desvela la implicación del número 2 del PSOE en el cobro de mordidas dentro de la trama del caso Koldo. De hecho, lo califican como pieza clave dentro de un entramado que se dedicaba presuntamente al cobro de comisiones ilegales a empresas a cambio de la concesión de obras, actuando como una organización criminal. La UCO ha recogido conversaciones que evidencian la estrecha relación de Santos Cerdán con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, con su hombre de confianza Koldo García y con el empresario Víctor de Aldama, y aseguran que el regalo de un Audi y un Volvo para Santos Cerdán y su mujer es la mínima parte de lo que se recoge en el informe de casi un centenar de páginas. Según fuentes de la investigación consultadas por La Sexta, aseguran que la información recogida no solo afectará a Santos Cerdán, sino a una pluralidad de personas y dejará muy claro los indicios de delito que existen. Además, según fuentes conocedoras de los movimientos del secretario de Organización del PSOE y diputado por Navarra, era habitual ver a Santos Cerdán por el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos. Sin tener ningún cargo en el Ejecutivo, Cerdán se desplazaba hasta el Ministerio para estar al tanto de proyectos de obras del Gobierno, interesándose sobre todo por las infraestructuras para el norte de España. La semana se le tiene que haber hecho eterna a Pedro Sánchez con la publicación de los WhatsApps de Ábalos, aún peor, con tener que asumir que no ha habido conspiración ni filtración interesada de la derecha, ni siquiera filtración de la UCO, que ha sido el propio Ábalos el que reconoce que él autorizó que se publicaran esos mensajes y mandó con ello a hacer puñetas lo que era la técnica explicativa del gobierno para que se justificara esa manera de tratar a la gente. Aquí lo que está en cuestión es un modelo conductual, el modelo del gamberrismo más puro y duro, del que se divierte poniendo motes a los sometidos, que para eso son los sometidos, para que el gran jefe les pueda poner el mote que les dé la gana. Incluso se abren brechas, como cuando Ábalos pasa por los paradores como Atila, dejando un rastro de polvo blanco por las suites de la organización Paradores, sea en Sigüenza o en Teruel. Eso es un modelo conductual que por impropio también daña la imagen de Pedro Sánchez.
y de la banda del Peugeot, los famosos que se concitaron para que fuera Sánchez el jefe del PSOE. Con otro nuevo actor que también iba en el Peugeot, Santos Cerdán, el secretario de organización, al que ya le huele la cabeza a pólvora. Y con esa en el horizonte llega el caso Air Europa al calvario del gobierno. ¿Por qué presionaba el gobierno? Presionaba Aldama, presionaba Koldo, presionaba Calviño, presionaba Ábalos, presionaba Begoña Gómez. ¿Por qué tanto corifeo presionando si, como dice el gobierno, las ayudas eran obvias y no se discutía el derecho de Air Europa a recibirlas? Eso es lo que tiene en contra el gobierno. Y, por cierto, no se puede consentir que el caso Air Europa quede ahora sin investigación judicial. Y Óscar López niega tener conocimiento de las fiestas que se produjeron en paradores durante la pandemia y en las que tuvo un papel protagonista José Luis Ábalos. Él ha declarado hoy en la Comisión de Investigación en el Senado en calidad de expresidente de paradores entre los años 2018 y 2021. López también ha negado conocer a Víctor de Aldama y asegura estar tranquilo. Cree que es un hombre no flaps que podrían seguir saliendo entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. El Partido Popular exige más explicaciones y no descarta volver a citarle. Óscar López ha negado conocer las fiestas que el exministro Ábalos organizó con prostitutas en paradores de toda España en plena pandemia. La verdad es que como presidente de paradores jamás tuve conocimiento de ningún acontecimiento de ese tipo, ni en ese parador ni en otros que se han mencionado. Esa es la verdad. Nunca tuve conocimiento de nada así, jamás. Es más, ni un cotilleo, oiga, ni un rumor. Han sido muchas las ocasiones en las que ha negado conocer las fiestas que organizaba Ábalos y asegura que no hay pruebas que demuestren que esos hechos ocurrieron. Nunca, jamás tuve conocimiento de ningún hecho como ese en ninguno de los 4 paradores que van ya, porque es una quiniela, faltan más de 90 todavía, oiga. Nunca, jamás tuve conocimiento de ningún hecho de eso. Nadie me dijo que hubiera nada de eso. Fin, señoría, fin. Pues verá, lo conociera o no lo conociera, el responsable es usted. Usted asume las responsabilidades políticas de lo que se hace bajo pero primero su cargo. Pero primero tendrá que probarse esos hechos. Y si se prueban, señor ministro, ¿dimitirá usted? Tendrá que depurarse responsabilidades. Y si no se prueban, usted tendrá que pedir disculpas. Lo haré encantado, pero lo dudo mucho. El momento más tenso de la comisión de investigación ha llegado con el turno del Partido Popular. Buenos días, señor Serrano. Coca-Cola para todos y algo de comer. Por supuesto, cuando quiera, si quiere, nos tomamos una si quiere después, no tengo ningún problema. Mientras no me invite usted a sobrinas, una Coca-Cola, la que quiera. Óscar López, al frente de la presidencia de paradores cuando estos hechos ocurrían, ha negado haber tenido conversaciones con la trama. Jamás, nunca en mi vida he hablado con el señor Aldama, jamás. Jamás. Ahí usted lo ve, se acaba la conversación. Después de esa gestión en la que Koldo le pasa el teléfono a Aldama, usted me dice, yo nunca he tenido ningún contacto con el señor Aldama, ni he vuelto a hacer más gestiones con el señor Koldo. Nunca, y así de tranquilo se lo digo. Desde el PP exigen más explicaciones y no descartan volver a citarle. Miguel Ángel Gallardo era el jefe de la Diputación de Badajoz cuando se fichó al hermanísimo como director de tantas cosas artísticas allí. Gracias a eso ha conseguido recientemente ser secretario general del PSOE en Extremadura y hoy ha anunciado algo bastante llamativo. De manera inmediata deja de ser presidente de la Diputación de Badajoz y se incorpora como diputado socialista y gana la condición de aforado, que parece que es lo que le conviene, tener un paraguas protector ahora que llega a la fase final, que es cuando los acusados se van a sentar en el banquillo. El líder de los socialistas extremeños ha explicado que ha tomado esta decisión después de un proceso de escucha activa entre la militancia, porque muchos compañeros le han mostrado su disposición a que tiene que dar un paso y apartarse de la Diputación para defender los postulados socialistas en la Cámara Autonómica. Trasladarles mi decisión de incorporarme de forma inmediata a la Asamblea de Extremadura. Quiero estar en el debate sobre el estado de la región, quiero confrontar políticas, pero muy especialmente quiero trasladar las propuestas y el proyecto del Partido Socialista. No implica inmunidad estar en la Asamblea de Extremadura. Por lo tanto, el procedimiento judicial seguirá su cauce en la instancia que corresponda.
La Guardia Civil ratifica el papel preeminente de Álvaro García Ortiz en la filtración de los correos del novio de Ayuso. Los peritos que hoy han declarado ante el juez a petición de la defensa se basan en los mensajes del móvil de la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, una de las imputadas, tras la publicación del Mundo, allá por marzo de 2024, de un pacto entre la Fiscalía y González Amador. Ortiz removió cielo y tierra para hacerse con estos correos. Su subordinada, Pilar Rodríguez, también imputada, se los envió porque él se lo pidió a su mail personal y 2 horas después la cadena SER publicó la versión de la Fiscalía, incluyendo todos estos correos citados. Rodríguez lo celebró, lamentando incluso no poder incluir, dijo ella textualmente, un poco más de cianuro. La instrucción del caso de González Amador podría concluir el próximo viernes con la declaración de la pareja de Ayuso. Y en el panorama internacional, entre Ucrania y Rusia en los 3 años que lleva la guerra en marcha, ha tenido lugar en Estambul, sin Putin y sin Zelensky. Ha habido tensiones lógicas. Los ucranianos acusan a Rusia de poner sobre la mesa de negociaciones asuntos nuevos que no estaban previstos. Lo más relevante es que ambas partes han llegado al acuerdo de intercambiar 2.000 prisioneros de guerra, 2.000 por cada bando. El ansiado alto el fuego está todavía lejano, según el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que cree que la única manera de avanzar en ese territorio, en ese terreno, el alto el fuego, es que se reúnan Trump y Putin. Rubio, sin embargo, enfría la expectativa de que ese alto el fuego pudiera llegar en breve. Y Zelensky estaba hoy en Albania. Allí se producía una cumbre de la Comunidad Política Europea en la que asistían más de 47 jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo a Pedro Sánchez. La guerra de Ucrania ha marcado este encuentro y sobre todo el desplante de Vladimir Putin, al que muchos de estos líderes europeos acusan de no querer la paz con Ucrania. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insiste, es momento de aumentar la presión contra Rusia, anunciando además un nuevo paquete de sanciones. Este nuevo paquete de castigo incluiría, entre otras cosas, medidas contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2, así como nuevos golpes a los bancos que apoyan la maquinaria bélica rusa. También quedaría afectada la flota fantasma, con la que Moscú trata de eludir las restricciones comerciales. Y en la página de Sociedad tenemos que hablar de los 17 aficionados del Español que resultaron heridos, uno de ellos en estado crítico, después de que una conductora perdiera el control de su vehículo en los aledaños, que no son transitables en coche, del estadio Cornellà El Prat. El herido crítico es un varón de 41 años, aunque parece que su vida pues no corre peligro. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para determinar lo sucedido, aunque su primera valoración fue catalogarlo de accidente. La conductora del vehículo, de 34 años y sin antecedentes penales, ya ha sido detenida, acusada de 2 delitos, conducción temeraria y lesiones. Las pruebas de alcoholemia y de drogas de la conductora han resultado negativas. Y no ha habido conciliación hoy entre Miguel Ángel Revilla, el expresidente cántabro, y el rey emérito Juan Carlos I. Revilla no ha querido rectificar, ha mantenido todas esas palabras que reprodujo contra el rey emérito porque asegura que son verdad y están basadas en informaciones que dieron en su día los medios de comunicación. Él sí reconoce que en algún momento pudo haber excesos verbales. El emérito, que se encuentra estos días en San Censo y no ha asistido a este acto de conciliación, le pide 50.000 euros y una rectificación por lo que él califica de injurias y calumnias. De él depende ahora si demanda o no al político y si se abre el juicio. Por un lado en el juzgado y por el otro en lo administrativo, en lo que compete a la Generalitat de Cataluña, se han abierto expedientes informativos y penales sobre qué pasó en el caso de una menor de 12 años que fue víctima de una red de pederastia. La adolescente fue captada por un hombre de 40 años a través de una aplicación de citas y luego fue agredida sexualmente por él y presuntamente por al menos otros 5 hombres, en lo que se da en llamar el caso Pelicot catalán. Por eso le llaman así. El cabecilla de la red, que se llama Teófilo, se expone a una pena de 107 años de cárcel y al parecer
usó a esta chica para lograr nuevas víctimas en ese instrumento de tutela de los menores que está bajo el mando de la Generalitat de Cataluña, la guardia y custodia de esas menores. La defensora del pueblo en Cataluña, Esther Jiménez Salinas, también va a abrir una investigación para depurar responsabilidades. Nuevo caso de abuso sexual a menores tutelados, en esta ocasión bajo el paraguas de la Generalidad de Cataluña. Una menor de 12 años que vivía en un centro de menores fue agredida y abusada sexualmente en múltiples ocasiones entre 2020 y 2021 al ser captada por una red pederasta. El episodio ha sido denominado como el caso Pelicot catalán, ya que el principal acusado ofrecía a la menor a otros hombres para que también la violaran en un piso de Barcelona. Fue captada a través de una aplicación de citas en Internet, donde conoció al acusado, que se ganó su confianza para luego pedirle fotos y vídeos, y finalmente mantener relaciones sexuales con ella. Acabó ofreciéndola a otros adultos a cambio de dinero y grabando las violaciones. Fue la propia menor la que denunció lo ocurrido en 2021, y ahora la Fiscalía pide 107 años de prisión para el acusado. Hay otros 16 detenidos y 14 investigados. El caso de la menor ha llevado a los Mossos a descubrir una enorme red pederasta con otras 25 víctimas de entre 12 y 17 años. Aparte de la vía judicial, todavía está por ver si la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalidad de Gaia, que acogía a la menor en uno de sus centros, y las personas al frente del organismo asumen algún tipo de responsabilidad. Esquerra Republicana gobernaba en aquel entonces. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión comparecerá en el Parlamento para dar explicaciones, aunque no lo hará hasta el mes de junio. La Generalidad se personará en la causa. En cualquier caso, cabe hacer una reflexión sobre el sistema de tutelaje público, pues ya son 9 las comunidades autónomas en las que se han producido cientos de casos de abusos sexuales a menores tutelados. Bueno, y el domingo tenemos una cita porque es la misa de entronización del nuevo Papa. Así es el pistoletazo de salida de su papado y por tanto se espera un desfile de autoridades casi a la altura del funeral del Papa Francisco. La delegación española va a estar presidida por los reyes Felipe y Leticia y en representación del gobierno una vez más van a estar solo Félix Bolaños y María Jesús Montero. Pedro Sánchez no va a asistir, pero ha enviado una carta al nuevo pontífice, a León XIV, pidiéndole que le reciba una audiencia y además exigiéndole, animándole a venir a España en algún momento. La misa arrancará a las 10, tendrá un momento muy especial que será la entrega a Prevost del anillo del pescador y del palio. Son los símbolos de ese pontificado que arranca oficialmente en el día de mañana a las 10. El domingo a las 10 de la mañana. Ya saben, delegaciones de todo el mundo y un fuerte dispositivo de seguridad. 6.000 agentes van a estar vigilando esos alrededores de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. También va a estar presente Alberto Núñez Feijóo, ¿verdad? Así que es. va dentro de esa delegación española en la que una vez más Sánchez no ha querido estar. Por cierto, el domingo, eso será por la mañana, el domingo a las 6 de la tarde, no se pierdan el documental de Miguel Rich que se titula Canarias, la demolición controlada del paraíso, donde se hace una revisión de cómo están las Canarias en términos de si se las sigue pudiendo llamar paraíso o no. Hasta aquí el día en 30 minutos, les deseamos un buen fin de semana a todos, una buena noche a los que decidan seguir con la señal del Toro Televisión. Yo les espero mañana a partir de las 10:30 de la noche, más Se perdió en Cuba, donde fíjense la de cosas que tenemos que tratar, como nos ha salido la semana, ¿verdad? Y las que vendrán la semana que viene. Aquí les esperamos en la redacción abierta, que disfruten el fin de semana.